Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy, junto con mis compañeras Isabel Cuero, Natalie Fernández, Diana Gómez y quienes habla, Franceli Valdés, vamos a leer un poco sobre César Aira. Un traductor, dramaturgo, novelista y ensayista, nació el 23 de febrero de 1949 en Coronel Pringles. Actualmente tiene 72 años de edad y desde 1967 vive en Buenos Aires. Tiene más de 100 obras publicadas, por las cuales, a lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios, tales como Connects en 1994 y en 2004, una beca en Guggenheim en 1996, premio Roger Caulis en 2014 y el más reciente premio iberoamericano de la narrativa Manuel Rojas en 2016. Buenos días, profesor y compañeros. Continuando con la exposición, haré un breve resumen sobre la obra. Publicada en 2001, es una novela corta en la que César Aira cuenta su historia en primera persona y nos relata algunas anécdotas de su vida en su ciudad natal, Coronel Pringles, Argentina. En esta, Aira, junto a su esposa Liliana, se preguntan a diario sobre las fases de la luna, el cómo mostrarle al mundo su testimonio de vida y su principal expectativa alrededor de toda la obra, la de cumplir 50 años. Su cumpleaños número 50 llegó y junto con él llegan las reflexiones sobre lo vivido y sobre lo siguiente por vivir. La obra se podría resumir en una sola frase y es la de cuando cumplí 50 años, ya que al llegar a esta edad el autor se da cuenta y reflexiona que al cumplirlos es algo que depende solo de las vueltas de la vida, como él mismo lo expresa en las primeras páginas del relato. Todos los acontecimientos que Aira nos narra en la novela, el mismo autor, personaje, los conecta con la lectura y la escritura, pues como él mismo lo dice, son el motor que lo ayudan a mirar el tiempo que ha perdido. Muy buen día. Hoy les vengo a hablar sobre la novela de cumpleaños del escritor argentino César Aira del año 1949. Inicialmente voy a empezar con los detalles del libro. El libro de César Aira, sobre la obra que se está manejando, que es Cumpleaños, retrata la realidad y su concesión con el mundo. Cabe destacar que todos estos aspectos que menciona el autor están equiparados a su vida juvenil. En los primeros 5 capítulos de la novela relata sus vivencias de una forma sustancial y fundamental para el lector. Este libro es tan sorprendente y tan grandioso que las lecturas que Aira tomó tienen una clara intención de lo que quiso utilizar, recordando sus anécdotas o experiencias efímeras, es decir, todo lo pasajero. Su motivo por escribir este libro fue sentirse principalmente apasionado por las horas en las que él se dedicaba a hacer ese intento de contar experiencias ajenas de sus amigos y familiares. Tal es el caso que mencionaba un amigo que él tuvo desde la infancia, desde los 7 a 8 años, y también hacía mención a otros importantes escritores como Jorge Luis Borges y el alemán Nietzsche, que pues hicieron gran parte, fueron fundamentales para su vida en gran parte. Esta parte de contar experiencias ajenas, tanto de sus amigos como de su familia, que habitaban en el pueblo de Coronel Pringles, él utilizaba esa forma y esa trama en la que se regocijaba en la escritura. Y precisamente la importancia también que tenían los objetos y los libros. El libro de Aira tiene la cualidad de atrapar al lector por los temas que trata, como la muerte y las aventuras que sorprenden cuando se lee. La muerte precisamente, ¿por qué? Porque cuando él se dirige a la mesa del café o a la cafetería, como le llaman, la chica de la avenida Moby Dick, que él le coloca este sobrenombre entrecomillado, es una chica que le comenta sus experiencias desde el concepto de la muerte, y él se sienta a reescribir todas estas experiencias que le cuentan estas personas en su propia vida.
Podemos también establecer lo sorprendente que es cuando empezamos a leer la novela y cómo eso nos conmueve de alguna u otra forma. Ese seguimiento que se le hace a la lectura es tan importante que lo que hace él es encontrar ese sentido a su vida en el estilo que utiliza, y esto lo hace de forma precisa porque le gusta que lo lean. Aira pertenece a la nueva generación de escritores que nos dirige hacia otras temáticas de la literatura argentina. Tanto es así que él deja observar su creatividad, haciendo precisamente lo contrario a su generación, pues se denota la influencia que él ha tenido desde la dictadura militar en aquella Argentina, y que él solo refleja en su escritura y en su constante realidad con la literatura en sus últimos 30 años. En sus últimos 30 años que ha dejado atrás, pues describe todas estas subjetividades que contemplan al ser humano. La figura de Aira es omnipresente en sus novelas. Sus vivencias diarias constituyen el fundamento literario de su narrativa. Él mismo afirma en una entrevista: mis novelas son mi auténtico diario, porque en ellas improviso y voy registrando gran parte de lo que me va pasando, desde algo que veo en la televisión hasta mi vida familiar, conversaciones, lecturas, etc. De esta manera, sus relatos se vuelven el receptáculo de su vida, práctica propia de la literatura autorreferencial, inscribiendo buena parte de sus relatos en la línea de la escritura autobiográfica. El texto suele construirse en torno a una anécdota vivida, alrededor de la cual va tejiendo una serie de historias reales, verosímiles o inventadas. Como ilustración de esta estética se perfilan Cumpleaños y El Tilo, dos novelas que se nos presentan como más enraizadas en lo modelo autobiográfico, sobre todo la segunda. En Cumpleaños se nota de forma explícita la vocación autobiográfica. El texto, escrito en 1999, corresponde sin duda en los años 50 de Aira, como él mismo lo dice desde la primera línea. Hace poco cumplí 50 años y había acumulado grandes expectativas con la fecha, no tanto por el balance de lo vivido, como podría ser entonces como por la renovación, el recomienzo, el cambio de hábito. Incluso el mismo Aira declara su intención de autobiografiarse. Señala en otro pasaje: dadas las premisas de mi proyecto, el único particular sobre el que podría ponerme a escribir soy yo mismo. El punto donde se particulariza lo particular. En la escritura de César Aira podemos observar la constancia de una sola voz. En Cumpleaños, el sujeto de la enunciación es el escritor. Quiere decir que la única voz que se escucha es la del escritor, que así se afirma él mismo. Hoy vine a Pringles por una semana. El capítulo anterior lo escribí por la mañana, en el café de la avenida, que estaba enteramente vacío como suelen estar los cafés aquí, bajo la mirada de la mesera. César incluye en la historia, o más bien en la personalidad del personaje, y también en la escritura juguetona, un humor leve, que da gusto apreciarlo, como por ejemplo cuando el personaje dice, como en el viejo chiste del guía del museo que les muestra a los visitantes una calavera en una vitrina. Esta es la calavera de Napoleón, dice. Y después en otra vitrina donde hay una calavera pequeñita, y esta es la calavera de Napoleón cuando era chico. La escritura y la elaboración de este humor hace que la lectura del libro sea una experiencia más satisfactoria. Ahora les voy a hablar sobre aspectos relevantes en la obra de Cumpleaños del autor argentino César Aira. Ahora bien, el autor argentino Aira desarrolla con sus fascinantes ejemplos o circunloquios son todas las figuras retóricas que pueden expresarse de manera breve en los argumentos de la obra, del modo que su conocimiento están sobrecargados o sobregirados al conocimiento profundo y la creatividad en la escritura, pues aún así aparecen detalles muy pequeños pero que son muy fuertes en las apreciaciones que tiene Aira. Él utiliza la obra de Cumpleaños como una obra triste, pero más que una tristeza por dentro, resulta ser más despoblada y apagada en sus comienzos.
Dentro de ella cabe recalcar que Aira logra volverse un ser que todo le parece imposible, pues en sus inicios de la escritura piensa que lo que ha comprendido es muy poco. Al pasar el tiempo, Aira se ha interesado porque sus novelas manejen la poesía, el ensayo y los géneros híbridos, aquellos que se caracterizan por ser mixtos y que reciben este nombre porque son informativos y manejan una buena apropiación de la opinión y la interpretación de valorar cualquier hecho desde cualquier ámbito periodístico. Puede ser aplicado a partir de cualquier enfoque, por lo regular predominan en la crónica y la crítica cultural. En la obra de cumpleaños el autor utiliza mucho las anécdotas en el libro, por tanto cabe resaltar que la novela sorprende y divierte cuando nos encontramos principalmente con la lectura. Es revelar una serie de sucesos y particularidades que se narran de manera recreativa, formal, incluso llegando a ser graciosa. Cuando el lector comienza a leer la obra de cumpleaños es bastante avanzada y precoz, precisamente porque no solo se deja lo atrás, sino que también se deja lo que viene ya adelante. En este mismo sentido son otras perspectivas que se abren en el mundo y el universo de Aira. Unos meses después, el autor comparte un comentario en el que manifiesta un conocimiento desacertado, y en este mismo motivo él permite que la escritura y el escribir 7 a 8 horas sentado en un bar o en la cafetería o la mesa del café, como le llaman, puede ser bastante significativa e inspiradora y pues admirante, ya que Aira tiene un enorme compromiso con la lectura y la escritura en cada uno de sus gustos personales. Lo que establece el autor permite ligarse a la creación y tiene una imaginación consistente, permanente, y esto es lo que posiblemente hace que él pueda crear un universo bastante llamativo, lo cual puede ser muy grande y espléndido en el pueblo en el que está rodeado, que es su ciudad natal, Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires. Su novela gira en torno al tiempo, las ilusiones y las horas dedicadas de la escritura. Sentado en la mesa del café o la cafetería en la ciudad natal de Pringles, Natal, Argentina, el testimonio que realiza Aira agrandan en mostrarnos lo insípido de cualquier asunto relacionado con la vida de él. No es un testimonio en sentido exacto, pero sí es una búsqueda del sentido y la cesión posiblemente que ha significado para él cumplir 50 años en medio de su aniversario. Aira afirma que lo que le había gustado de la escritura era evolucionar, porque la escritura es bastante variante y si cambia el sentido de una palabra en la escritura, entonces también la realidad que está interiorizada en la escritura también va a tener una variante distinta y va a cambiar repentinamente. Ahora vamos a hablar sobre la escritura dentro de la obra, o como le voy a llamar yo, la relación que hace Aira entre su vida y la escritura. Aira nos muestra su faceta como persona, pero también su faceta como escritor. Aira nos dice en la página 29 de Relato, y lo cito, abro comillas: por supuesto que yo me pasé estos 30 años durmiendo la siesta. Los pasé escribiendo mis novelitas y preparando mi enciclopedia. Cierro comillas. Esto nos deja ver cómo el autor reflexiona y se pregunta a sí mismo si valió la pena pasar 30 años de su vida escribiendo y leyendo el periódico, si al final esto no significa nada. Más adelante, el mismo Aira nos dice: escribiendo, logré seguir vivo hasta ahora, es decir, que el mundo siguiera siendo el mismo. El precio que tuve que pagar fue que se pusiera boca abajo. Esto me lleva a pensar, atreviéndome a dar mi opinión, que tal vez el autor se esté reprochando el haber pasado tantos años escribiendo y escribiendo libros mientras se perdía de lo que pasaba a su alrededor sin siquiera notarlo. Mientras continuaba leyendo la obra, me encontré con esta frase: lo único cierto es que escribía para escribir bien, con lo cual llegaría a ser un buen escritor, que era lo que más me importaba. Con esta frase, el autor nos confiesa exactamente eso,
que para él lo más importante era ser un buen escritor y nada más. Y si llevamos esto al contexto de la vida real, esto pasa a diario. Al final, siempre como seres humanos queremos hacer las cosas bien y para lograrlo sacrificamos muchas cosas igual que el autor. Y luego, cuando los años pasan, tal vez nos arrepentimos de todo esto. Reflexiones como las anteriores se encuentran alrededor de toda la novela, pues como ya mencioné anteriormente, esta obra, más que ser una historia o la historia de la vida de César Aira como personaje principal de la misma, es una reflexión de todos los años que ha vivido y de todas sus experiencias como escritor y como ser humano de la cotidianidad. Con lo dicho anteriormente, se puede ver cómo la escritura fue durante muchos años lo más importante y lo más significante en la vida del autor. Y cómo llegado a sus 50 años, analiza si fue lo mejor haber invertido tanto tiempo a esta y a otras cosas de no tanto valor, que hacen que ahora se vea afectada por sus emociones y pensamientos sobre lo pasado que ya no se puede cambiar. Pues como él mismo lo dice, y lo cito, uno se da cuenta que ya no tiene 20 años, de pronto advierte que ya no es joven, y mientras tanto el mundo cambió, mientras uno estaba pensando en otras cosas. En cuanto al aspecto universal, puedo iniciar diciendo que César Aira a diario comenta con su esposa Liliana lo que pasa con las fases de la luna, y un par de cosas más. Él se da cuenta de que no son como él pensaba, y profundiza sobre aspectos del espacio de la luna, ya que descubre conseguir viajar en el tiempo cuando se da cuenta de que no todo es rutinario, sino que puede encontrarse nuevas cosas que lo ayuden a centrarse en la realidad, la fantasía y la creatividad, lo cual también comparte con su amigo Omar después de un encuentro. Le habla sobre cada experiencia de la luna y qué piensa frente a esta, ya que resulta ser fantástica, sorprendente y admirable. Esto le permite direccionar a Aira hacia el lenguaje para ser más dinámico en la novela. Tanto es que posibilita la investigación completa sobre las fases de la luna y observar la concepción del mundo real. La luna es vista como el objeto de tiempo perdido en el autor, y la que es como su recordatorio está siempre presente en lo que ha desaparecido. Las desviaciones y la falta de método hacen que se alargue el proceso en su vida. Todos esos temores hacen que lo vea uno como un atajo sin salida y el tiempo que ha perdido en su juventud. Los pensamientos de Aira están muy interiorizados con los espacios de la luna y las estrellas. Es algo que el autor utiliza ya que es bastante versátil y llamativo. Queda en cuestión de la libre interpretación que se le brinda al autor. Él se destaca por la influencia que tiene al entrar a detalle y reflejarlo en sus escritos. Para él hay una vida más allá de estar sujeto a la luna, la constante realidad que hay entre sus escritos y la literatura de la subjetividad del ser humano. Por eso existe una vida láctea más allá, que él ya lo ve más desde el objeto de la luna que desde las estrellas, por lo cual también emplea mucho el concepto del universo. Para explicar cómo se ve influenciado el sistema militar, el sistema capitalista dentro de la novela, Cumpleaños. Entre los años 80 y 90 podemos ubicarnos en el contexto social de Argentina. Ubicándonos en la página 13, podemos ver cómo el escritor le hace una crítica a la sociedad capitalista desde los explotados que eran los argentinos, en este caso como los esclavos en las plantaciones y no les pagaban su labor. Ellos tenían que someterse a hacerlo y si no lo hacían, pues los agredían físicamente, tal es el punto que precisamente los podían hasta matar. Aquí se puede ver el asunto del abuso del poder, el dominio y la manipulación por parte de la sociedad. Al no querer dejarlos en libertad, esto evidencia que la sociedad capitalista queda en manos de personas que solo les interesaba que ellos produjeran de forma infrahumana sin ninguna compensación salarial. La constancia de la literatura del escritor Aira ha permitido retomar los comienzos del autor en sus últimos 30 años.
Es allí donde se describen las nuevas condiciones económicas, sociales y culturales de estas últimas etapas del capitalismo. Los escritos de Aira permiten reforzar y apreciar esa construcción social desde una problemática posmoderna que nos lleva especialmente a un escenario donde todo lo que surge se genera a través de la vida cotidiana actual. O sea, cuando nosotros nos encontramos situados en ese momento actual, vigente. Precisamente dentro del análisis cabe destacar que el libro nos remonta a una vida anterior para terminarla de escribir. Aira se siente como en sus comienzos, en sus primeros inicios, que todo lo ha perdido y encuentra en sus meditaciones algo bastante nuevo y llamativo, y es el objeto de la luna. ¿Por qué el objeto de la luna precisamente? Esto es su mayor cómplice en la vida, fruto de una investigación que realizó en su ciudad natal, Coronel Pringles. Él termina por dar a conocer de esta investigación las diversas exploraciones que él realizó del espacio. Esto lo lleva a meditar sobre su vida anterior. Aira dice que la realidad es también literatura, por tanto, él le aposta a la escritura, y esto pues para él era lo mejor, pues sin ella se sentía que no podía hacer nada, y así mismo va metaforizando cada una de sus obras. Sus obras ahondan en la verosimilitud y la ciencia ficción, encarnan en lo fantástico. ¿Por qué? Porque nos relatan a gente extraña, y básicamente en su libro Cumpleaños causa gran impacto las experiencias que él menciona de él y de la vida de otras personas importantes. Revive, como ya lo había dicho anteriormente, revive hechos fantásticos y remembranzas que le causan dolor. El autor aparte de revelar su obra, parte de los 50 años, que es su aniversario, y en este sentido nos comenta sobre las respuestas y las certezas de su vida después de un largo tiempo perdido. Él demuestra una clara visión y se centra a partir de autocumplir propósitos que estuvieron desde hace tiempo determinados. No fueron concluidos, pero son sus razones de vivir. Fue tanto así que lo vio como algo que era de poca importancia y trascendental, hasta el punto en que llega a decir que las personas, cuando cumplen una mayoría de edad, cambian drásticamente, y si cambian drásticamente en su vida personal, también van a cambiar drásticamente en la atmósfera, es decir, en el tiempo en el que se encuentran. Estos acontecimientos los conecta con la lectura y la escritura, pues son los principales caminos que le ayudan a salir de la monotonía y dedicarse libremente a escribir sin necesidad de tener que competir. Es decir, centrarse en ser un buen escritor, pero sin decir, bueno, ¿y qué pueden pensar de lo que escribo? ¿Cierto? Entonces, solamente tener esa línea fija, que es la escritura, y dedicarse solamente en ella. No mirar, bueno, ¿y qué pensó el otro? No, solamente me centro en mi escritura y ya, sin necesidad de competir. Otra de las afirmaciones claras que comparte el lector que comparte el escritor, perdón, es que el lector debe ser natural, es decir, no solamente centrarse en las anécdotas, los lugares y el tiempo, sino que hay que mirar ese trasfondo que tiene el análisis o el estudio, en el que se encuentran esos ciertos modelos que pueden llegar a satisfacerle, de manera que se indague sobre el momento histórico en el que fue creada la misma novela. Como conclusión tenemos que Cumpleaños es una obra breve y exacta que habla sobre la relación entre vida y escritura, donde se habla sobre nada en particular y sobre todo a la vez. César nos plantea un personaje que al llegar a los 50 años busca la misión de su vida y reflexiona sobre todo lo que ha experimentado a lo largo de los años.
Este también nos invita a reflexionar sobre la nuestra, junto a un conjunto de reflexiones y ejemplos históricos y universales. Entre bromas y teorías conspirativas, nos hace pensar sobre qué estamos haciendo con nuestra vida y con nuestro tiempo y con el aprendizaje que nos brinda. Su estilo irregular y su hiperactividad cerebral invita al cambio y a las no certezas. Me parece importante destacar una pregunta que en el mismo libro aparece, y es: ¿en qué ocupa su tiempo la gente normal? Quizás solo vive y eso es bastante.